Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. He aprovechado que tengo un rato porque, bueno, esta semana he tenido en sesiones de asesoría, se me ha repetido como el mismo caso. Yo siempre que me pasa eso, pues aprovecho y reflexiono un poco sobre esos temas, ¿no? Y en este caso ha sido sobre dificultades que tienen que ver con la comprensión lectora en realidad en niños y en chicos de distintas edades, ¿no? Desde los primeros, como si dijéramos, momentos de aprendizaje de la lectoescritura y casos también de adolescentes y bueno, que tienen al final problemas de comprensión, ¿no? Y que además los problemas de comprensión a veces van de la mano con dificultades de autonomía o de autogestión a la hora de estudiar, ¿vale? Entonces, es verdad que son temas como súper amplios, de los que podríamos hablar un montón, incluso ya solo reflexionando sobre qué está generando esto, que es un problema que está en la base de mucho fracaso escolar y que está muy presente y que los propios docentes también lo refieren un montón, se encuentran mucho con esta problemática y es verdad que bueno, podríamos hablar si las redes, si la inmediatez, si un montón de cosas, ¿no? Están influyendo y además seguro que encontraríamos un montón de conexiones, pero bueno, la realidad es que tenemos ese problema y que nos encontramos con niños, con chicos, con chicas que de pronto igual saben resolver un problema, pero no entienden lo que les pide el problema, con lo cual no pueden hacerlo, que a lo mejor se quedan en niveles muy superficiales y a veces solo detectamos el problema de comprensión lectora cuando es un problema de decodificación, es decir, cuando no leen con fluidez, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veo que no lee con fluidez y entiendo que hay un problema de lectoescritura o de lectura, pero hay muchísimos casos de niñas y de niños que decodifican perfectamente, han hecho ese proceso de aprendizaje que además es donde más hincapié se pone en el sistema educativo, pero que luego no van más allá en la parte de la comprensión o se quedan en un nivel de comprensión más superficial, porque yo puedo hacer una comprensión literal, puedo hacer una comprensión donde ya haga inferencias, puedo irme a una comprensión más crítica, o sea, podríamos hablar largo y tendido sobre esto, pero bueno, yo solo quería invitaros a que observéis cómo está la comprensión, si hay una dificultad de comprensión y si la hay, animaros a que no lo dejéis pasar y a que profundicéis un poco en el tema. Es decir, cuando hay un problema de comprensión y además a veces eso, como os decía, viene de la mano con la dificultad de autonomía o de autogestión o de organización para el estudio, pues de pronto les ponemos a hacer, no sé, subrayado o esquemas, que está muy bien, incluso más allá, mapas mentales, los más mayores, como profundizando y les damos técnicas, que está muy bien ese nivel de técnicas, pero a veces es que realmente están más atrás, ¿no? El problema viene de más atrás y hay que empezar por cosas más básicas. O incluso complementar esas técnicas de esquemas, eso de mapas mentales, con cosas pues más livianas, porque al final también el tema de la motivación está ahí y o les motivamos un poco y les damos la opción de que encuentren las estrategias que más les funcionan, o también tenemos un problema con eso, ¿no? Porque ya sabemos los efectos de la motivación y de la emoción en el aprendizaje, así que hay que cuidar también ese aspecto. Así que bueno, como el tema da para mucho, cuando estaba pensando en grabar esto, que voy a utilizar el espacio de Creciendo en Tribu del programa de Candil para hacer como un especial y voy a hablar sobre estos dos temas que ya os digo que necesitan como tiempo para explayarse, os lo compartiré cuando esté, pero bueno, por si os interesa, queréis estar atentos, está luego también en formato podcast. Pero sí que bueno, hoy quería animaros a que observéis cómo está esa comprensión, animaros a que introduzcáis algunas técnicas que son como más a través del juego, como por ejemplo, no solo el preguntar si han comprendido o no han comprendido, sino, por ejemplo, introducir, a mí me gusta mucho una técnica o una estrategia que se llama, creo que es como método CLOCE, con Z me suena que es, o también igual lo encontráis por el método de la palabra fantasma, que consiste en eliminar palabras de un texto para ver si por contexto, ¿no? Y por comprensión de lo global llegamos a saber qué falta en esos huecos donde no hay palabras o incluso o sin poner las palabras entender lo que nos quiere decir el texto, ¿no? Que ahí hablaríamos como de una comprensión más profunda y esta estrategia yo creo que funciona bien con niños pues a lo mejor desde los 6 en adelante, ¿no? Hasta
preadolescentes puede funcionar, podéis hacerlo en formato juego, incluso quitando las palabras, guardándolas y luego poniéndolas físicamente, podéis leer muy rápido y luego quitar palabras y ver si lo componemos. O sea, al final la idea es tener muchas estrategias, como os decía, para poder abordar desde múltiples lugares, ¿no? Y al final también cada niño aprende mejor de una manera y hay que encontrar cuál es la suya. Cada niña tiene su propia forma de aprender con más rapidez o de conectar a nivel motivacional más fuerte con una de esas estrategias. Entonces, bueno, el método Cloth está fantástico. El poder analizar, si queréis hacer esa estrategia de preguntar sobre lo que dice, sobre lo que no dice el texto, no os quedéis con el típico cuento, con la típica hoja que tienen de deberes, ¿no? Analizar canciones, si son más mayores, incluso analizar textos de redes sociales, conectar un poco la lectura con su realidad, porque necesitamos, como os digo, enganchar esa parte de la motivación, ¿no? Aprovechar para leer cualquier cosa y para hablar sobre los textos, que puede ser, pues eso, desde el típico consejo de la receta de cocina hasta las instrucciones de un juego o lo que vayáis encontrando, ¿no? Que al final lo interesante es eso, variedad y conectar un poco también con lo que los niños y las niñas prefieren hacer, ¿no? Y desde ahí es más fácil que lo hagamos. Y es verdad eso, que los profesores a veces no tienen el tiempo o el espacio para dedicarse a la comprensión lectora, porque igual nos encontramos ya con ese problema años después de cuando hubiera tocado, ¿no? Reforzar ese aprendizaje. Así que como está en la base de luego muchos problemas de fracaso escolar o muchas dificultades de aprendizaje, pues nada, quería animaros a que echéis un vistazo a ver cómo está por casa o cómo está en vuestras aulas. Y ya os digo que, bueno, voy a aprovechar y haré un podcast y compartiré cuando esté por si os interesa el tema. Nada, muchas gracias por estar al otro lado y os mando un beso.